las imágenes de lo ritual, de lo totémico y de lo religioso en Freud son tomadas de los últimos 3 milenios, por decirlo de alguna manera. En una de las conferencias que estuvimos acá, nos decía una de las conferencistas cómo los referentes patriarcales no tienen más de 4 milenios, y en lo estético y en lo ritual hubo unos referentes matriarcales que se remontan hasta 30 milenios. La pregunta es si el psicoanálisis sigue vigente, no valdría la pena revisar esas imágenes patriarcales y hacerle un balance con otras matriarcales y de pronto filiales y de pronto de clan. Es decir, no habría que revisar un poco toda esa puesta en escena, por decirlo de alguna manera, a la luz de otros referentes no tan patriarcales. Pues Freud se hizo la pregunta y eso aparece pues, en sus textos en los que intenta elaborar estas cosas de las que yo hablé. Pues por un lado, no es tan fácil la respuesta, porque no quiero dar una respuesta puramente dogmática, pero por un lado Freud dice que él habla de la historia de la cual hay historia. La historia escrita es la historia, en todo caso, en donde ya el patriarcado está instaurado. Antes no. Y por otro lado, es cierto que Freud pone en el centro de las consideraciones y de la restitución de lo humano al padre, su función fundamental de transmitir la ley y a partir de ahí instituir el deseo. Pero lo que yo me pregunto también es si como usted dice, hay necesidad de retomar esos elementos de los que usted habla y reordenar en todo caso el psicoanálisis a la luz de eso. No sé si es una empresa que alguien se podría proponer, no digo que no. En todo caso, yo también encuentro cómo Freud va a los datos de la antropología, de la etnología, de la historia, pero va a ello armado de los datos del psicoanálisis, ¿sí? No es otro el interés de Freud, no es otro. El interés de Freud no es hacer ni etnología ni antropología, es él encuentra a partir de los datos de la clínica de los neuróticos ciertas analogías, ciertas equivalencias, ciertas homologías que son las que destacan. Siempre con la idea de cómo eso puede esclarecer a su vez el funcionamiento psíquico, el funcionamiento del psiquismo del siglo que a él le tocó vivir. Pues ese Dios es la ciencia convertida en Dios, pero ese Dios lo tenemos que poner con minúsculas como mínimo. Pues yo creo que las dos preguntas están muy relacionadas. Cuando yo digo que el hombre puede prescindir de Dios, lo estoy ubicando en el contexto estricto en el que efectivamente
lo que el sujeto espera de Dios lo sitúa en el Padre. ¿Sí? Y eso ocurre, eso es así, en la medida en que efectivamente Dios no cumple ya, no tiene ya la eficacia simbólica que tenía previamente. Eso es registrado por los sujetos. ¿Sí? Es registrado y Freud a su vez lo registra de lo que escucha, de lo que los sujetos que son sus pacientes le dicen. Entonces, es en el momento en que él registra a través de los sujetos que efectivamente el hombre ha prescindido de Dios, que él inventa el complejo de Edipo. Ustedes ven que lo que Freud hace es poner al padre en el lugar de Dios, no es otra cosa, ¿cierto? Eso es el complejo de Edipo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la última parte de su segunda pregunta. Yo no llegué hasta allá, hasta pensar en el fenómeno actual de esta aparición con fuerza de ciertas religiones, fundamentalismos, integrismos, etc. Y en relación con eso, podría decir dos cosas. Primero, yo misma no estoy segura, y creo no haberlo transmitido de esa manera, sino en el sentido de la pérdida de eficacia y de lo que la ciencia ha hecho para esa pérdida de eficacia de Dios, pero yo misma no estoy segura de que podamos prescindir de Dios. Es decir, fíjense ustedes que Dios termina siendo en todo caso alguien a quien le dirigimos los grandes enigmas de la existencia. ¿Sí? El problema es que la ciencia, puesta en ese lugar, ha querido abolir los grandes enigmas de la existencia, y en ese lugar pues le queda difícil a Dios competir, ¿cierto? Por otro lado, eso retorna, eso tiene consecuencias, eso no quedará así saldado tan fácilmente. Y pienso que el retorno de las cuestiones humanas fundamentales se evidencia en el retorno de las religiones. Yo creería que si la ciencia cumple con su objetivo de abolir lo real, aquello que nos plantea preguntas, enigmas, aquello que definitivamente no está en nuestra capacidad de humano resolver, yo pienso que eso es el inicio del triunfo de la religión. Eso no lo sabrá la ciencia. Tal vez hay que ponerse un poco de afuera para pensarlo. Yo diría que primero el psicoanálisis no es una cosmovisión. El psicoanálisis no pretende tener respuesta para todas las cosas humanas precisamente y no pretende tampoco erigirse en lo que podríamos llamar una ciencia universal. El psicoanálisis es un producto de la ciencia. ¿Sí? Si la modernidad no viene con el sujeto de la modernidad y con la ciencia moderna, el psicoanálisis no aparece. La condición de surgimiento del psicoanálisis es la ciencia moderna, efectivamente en el mundo occidental. Entonces digamos que el psicoanálisis ahí tiene una falla, una carencia, ¿sí? Pero el psicoanálisis no pretendería, digamos, tampoco explicar lo que no puede explicar. Por ahora no, por lo menos. Yo no sé cómo ha avanzado el psicoanálisis en los países
en los países no occidentales, yo no sé mucho de eso. Pero en todo caso, hasta que no se implantara el psicoanálisis allá y hasta que el psicoanálisis no tuviera resultados allá, que se pudieran elaborar, que de esos resultados se pudiera hacer teoría, no puede decir nada, nada. Entonces el psicoanálisis habla de Occidente. Eso no se lo propone el psicoanálisis ni se lo propone Dios. Eso es una reflexión que uno puede hacer desde el psicoanálisis, pero nunca el psicoanálisis propone a alguien encontrar el sentido de la vida, propone resolver los líos que le impiden reconocer en qué consiste su deseo. Precisamente porque el psicoanálisis ni es una religión ni es una cosmovisión. No, hay que decir claramente que Freud sí tiene una vocación científica. Freud ante todo es un científico, antes que un clínico es un científico. Ya decía yo cómo Freud se inscribe claramente en la racionalidad científica de la época. Y Freud quiere, y lo dice con todas las letras, quiere aproximarse a los fenómenos de lo psíquico inconsciente de una manera racional. De tal manera que lo psíquico inconsciente no es una fuerza oscura, misteriosa, inefable. Freud descubre las leyes del funcionamiento del psiquismo inconsciente. Para descubrir las leyes del funcionamiento del psiquismo inconsciente se requiere una aproximación racional. Lo que pasa es que la única racionalidad no es la racionalidad científica tal como nosotros la conocemos. Entonces, claro que hay leyes de causalidad, hay una relación causal entre una relación causal que explica la emergencia de un síntoma, por ejemplo. ¿Sí? Hay una ley en psicoanálisis, una ley que pretende la universalidad dentro del mundo occidental, ¿de acuerdo? Es decir, con los sujetos con los que ha operado el psicoanálisis, y esa es la ley de la castración, que dice que el goce está limitado para el sujeto hablante por el hecho de ser un sujeto hablante, porque cuando habla la palabra misma distancia la cosa con respecto a la posibilidad que él tiene de gozar de ella. Entonces, claro que hay una aproximación racional de Freud, pero el psicoanálisis no es una ciencia, porque justamente no es una ciencia, no tiene una vocación universal, no quiere hacer ciencia del hombre. ¿Sí? El psicoanálisis apunta a la singularidad del sujeto. Y es ahí donde contraviene un principio fundamental de la ciencia, pero es ahí también donde le permite situarse a distancia y poder hablar de eso. Freud, en el Manual de la Cultura, dice que habla de la relación de duelo y dice que, pues que básicamente en las culturas occidentales la relación de duelo de alguna manera busca repetir
la presencia del ser ausente hasta el punto de volver a morir, hasta el punto de llegar a repetir y repetir y de alguna manera volver a presenciar la muerte de ese ser que ha muerto. Esa relación vendría a ser la misma que se mantiene, o sea, podríamos considerarnos dolientes frente a la idea de que Dios ha muerto. Sería ese mismo tipo de relación, estaríamos de alguna manera repitiendo esa muerte de Dios y sería patológica. No sé. Pues aunque la ciencia no lo quiera, el hombre es lo que también trato de decir. Es cierto que nosotros nos debemos, digamos, al imperio de la ciencia. Es cierto que en buena medida la ciencia nos determina, hay un discurso que nos determina, pero también es cierto que en tanto sujetos podemos poner un cierto límite, digamos, a eso que nos determina, porque si lo contrario sería asumir radicalmente un determinismo. Y yo creo que así como de un lado respondemos a los dictados del mundo de hoy, en donde, excepto por el retorno de Dios, no hay Dios, o Dios es el Dios con D minúscula, la ciencia ocupando el lugar de quien todo lo ordena, todo lo dice. Aún en ese mundo que vivimos, creo que nos seguimos planteando enigmas, creo que seguimos preguntándonos por el sentido de la vida. Puede que en voz baja, pero tal vez continuamos haciéndolo. Por lo menos hay que creerlo. Hay que apostar porque eso sea así. ¿No están de acuerdo? Gracias a ustedes.